Mi nombre es Diego Hernández, tengo 35 años y soy carpintero artesanal. Durante los últimos 15 años he convertido lo que comenzó como un hobby en mi adolescencia en una verdadera pasión que me ha llevado a ganar reconocimientos nacionales. Mi taller, ubicado en el barrio donde crecí, es mucho más que un lugar de trabajo, es mi santuario, mi laboratorio creativo y el corazón de mi negocio. El problema siempre ha sido mi hermano mayor, Rodrigo. Desde que éramos niños, él se consideraba superior por haber estudiado administración de empresas y trabajar en una corporación. Para él, trabajar con las manos era cosa de gente sin educación. Durante años toleré sus comentarios despectivos, pero todo cambió cuando decidió que mi taller era un obstáculo para sus planes de desarrollo inmobiliario en el barrio. Diego, esto ya no puede seguir así, me dijo hace 3 meses durante una cena familiar. Su voz tenía ese tono condescendiente que había perfeccionado desde la universidad. Tu taller está afectando el valor de toda la zona. Los vecinos se quejan del ruido, del polvo, de los camiones que vienen a entregar madera. Lo miré desde el otro lado de la mesa, masticando lentamente mi comida mientras procesaba sus palabras. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Mi madre siempre había estado orgullosa de mi trabajo, especialmente después de que el gobernador mismo me encargara restaurar los muebles antiguos del Palacio Municipal. Los vecinos nunca se han quejado conmigo directamente, respondí con calma. De hecho, varios me han contratado para proyectos personales. Eso es exactamente el problema. Rodrigo se inclinó hacia adelante, ajustando su corbata. Estás convirtiendo una zona residencial en un área comercial sin los permisos adecuados. Como presidente del Comité de Desarrollo Urbano del barrio, es mi responsabilidad mantener los estándares. Ahí estaba. El verdadero motivo. Rodrigo había conseguido ser elegido presidente del comité hacía 6 meses, principalmente porque nadie más quería el puesto. Desde entonces había estado obsesionado con modernizar el barrio, lo cual en su vocabulario significaba destruir todo lo que tuviera carácter histórico para construir condominios genéricos. Mi taller tiene todos los permisos necesarios, le recordé. Los renové hace 2 años cuando expandí el negocio. Permisos que pueden ser revocados si hay suficientes quejas ciudadanas, replicó con una sonrisa que no me gustó nada. Durante las siguientes semanas, comenzaron los problemas. Primero fueron pequeñas cosas. Alguien había puesto clavos en el camino de acceso a mi taller, pinchando las llantas de 2 clientes. Luego aparecieron grafitis en las paredes exteriores. Pero lo que realmente me preocupó fue cuando empecé a recibir llamadas de clientes cancelando proyectos, todos con la misma historia. Alguien nos dijo que tu taller podría cerrar pronto. Mi asistente, Carmen, quien había trabajado conmigo durante 5 años, me encontró una mañana mirando fijamente el teléfono después de otra cancelación. Maestro Diego, me dijo usando el título que había insistido en darme desde el primer día. ¿Verdad que no va a cerrar el taller? La miré, viendo la preocupación genuina en sus ojos. Carmen había comenzado como una joven madre soltera que necesitaba trabajo flexible. Ahora era una artesana competente por derecho propio, capaz de manejar proyectos complejos de restauración. No, Carmen. Este taller no va a ninguna parte. Pero mientras lo decía, sabía que mi hermano estaba planeando algo más grande. El golpe llegó un martes por la mañana. Estaba trabajando en una mesa de comedor de nogal para una familia de la Ciudad de México cuando escuché voces afuera. A través de la ventana vi a Rodrigo caminando con un hombre de mediana edad en traje, señalando mi taller y gesticulando dramáticamente. Salí para ver qué estaba pasando. El hombre del traje tenía una tablet en la mano y tomaba notas mientras Rodrigo hablaba. Diego, mi hermano me saludó con falsa cordialidad. Te presento al inspector municipal González. Ha venido a revisar las condiciones de tu establecimiento. El inspector me miró brevemente antes de dirigir su atención de vuelta a Rodrigo. Era un hombre mayor, con canas en las sienes y una expresión profesional que no revelaba nada. Señor Hernández, me dijo el inspector. He recibido múltiples reportes sobre ruido excesivo, violaciones de código de construcción y actividad comercial no autorizada en zona residencial. Todos mis permisos están en orden, respondí calmadamente. ¿Puedo ver las quejas específicas? Rodrigo intervino antes de que el inspector pudiera responder. Las quejas son confidenciales, pero son suficientes para justificar una inspección completa.
Durante la siguiente hora, el inspector revisó cada centímetro de mi taller. Yo lo seguía en silencio, respondiendo sus preguntas técnicas sobre ventilación, almacenamiento de materiales y medidas de seguridad. Rodrigo también nos acompañaba, haciendo comentarios sarcásticos sobre el estado deplorable de las instalaciones. Mira nada más, Rodrigo señaló una pila de acerrín en una esquina. Esto es un peligro de incendio. Y esas máquinas viejas probablemente violan todos los códigos de seguridad. Me contuve para no responder. Esas máquinas viejas incluían una sierra de mesa alemana de 1960 que funcionaba mejor que la mayoría de equipos modernos, y una cepilladora restaurada por mí mismo que podía crear acabados imposibles de lograr con herramientas contemporáneas. El inspector tomaba notas sin comentar. Cuando llegamos a mi área de exposición, donde tenía fotografías de mis trabajos más destacados, se detuvo un momento más largo de lo necesario. Inspector, Rodrigo siguió presionando. Como puede ver, este lugar es una vergüenza para el barrio. Los vecinos respetables han invertido en mantener sus propiedades y este taller está afectando el valor de toda la zona. Terminada la inspección, el inspector cerró su tablet y me entregó una tarjeta. Señor Hernández, recibirá el reporte oficial en 5 días hábiles. Si hay violaciones, tendrá oportunidad de apelar antes de que se tomen medidas definitivas. Después de que se fueron, me quedé solo en mi taller, rodeado del aroma familiar de madera y barniz. Carmen había observado todo desde la oficina, manteniendo distancia pero claramente preocupada. Maestro, ¿qué va a pasar? No lo sé, Carmen. Pero pase lo que pase, seguiremos trabajando hasta el último momento. Los 5 días pasaron lentamente. Continué con mis proyectos, pero una nube de incertidumbre se cernía sobre todo. Algunos clientes llamaron para preguntar sobre el estado de sus encargos. Otros simplemente dejaron de responder mis llamadas. El viernes por la mañana llegó el reporte. 3 páginas de supuestas violaciones, desde ruido excesivo durante horas no permitidas hasta almacenamiento inadecuado de materiales inflamables. Cada acusación era técnicamente disputables, pero juntas pintaban un cuadro de negligencia grave. Al final del documento, una nota: se programará inspección final el lunes a las 10 de la mañana para determinar si procede la clausura permanente del establecimiento. Esa noche llamé a mi mentor, el maestro Antonio Vega, quien me había enseñado los secretos de la carpintería artesanal cuando era adolescente. A los 75 años, seguía siendo la autoridad más respetada en carpintería tradicional mexicana. Diego, muchacho, su voz sonaba cansada por teléfono. He escuchado rumores sobre problemas con tu taller. Maestro Antonio, mi hermano está tratando de cerrarme usando la burocracia municipal. Hubo una pausa larga. ¿Sabes? He estado pensando en visitarte. Hace mucho que no veo tu trabajo en persona. Sería un honor, maestro, pero tal vez sea mejor esperar a que se resuelva esta situación. Al contrario, Diego. Creo que es exactamente el momento perfecto. El lunes llegó demasiado pronto. A las 9:45 de la mañana, Rodrigo apareció con el inspector González y 2 hombres más, un abogado de la municipalidad y un oficial de clausuras. Habían venido preparados para el acto final. Buenos días, Diego. Rodrigo no pudo ocultar su satisfacción. Espero que hayas empacado lo esencial. Después de hoy, este lugar se cerrará permanentemente. El inspector González parecía menos cómodo que la semana anterior. Revisó sus papeles varias veces antes de hablar. Señor Hernández, basado en el reporte previo y las quejas ciudadanas, estamos aquí para proceder con la clausura definitiva de este establecimiento. Inspector, intervine. ¿Puedo ver las quejas ciudadanas específicas? Tengo derecho a conocer quién está haciendo estas acusaciones. Rodrigo se adelantó. Eso no es relevante. Lo relevante es que este lugar es una vergüenza para el barrio y necesita cerrarse permanentemente. En ese momento escuchamos el ruido de un automóvil deteniéndose afuera. A través de la puerta abierta vi bajar a una persona que reconocí inmediatamente, el maestro Antonio Vega. Pero no venía solo. Con él bajaron otras 3 personas que hicieron que mi corazón se acelerara: la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, el presidente de la Asociación de Artesanos de México, y alguien que no esperaba ver jamás en mi taller, el secretario de Cultura del Estado. Maestro Antonio.
Mi voz se quebró ligeramente por la sorpresa. El anciano entró con su característico paso firme, seguido por la pequeña comitiva. Sus ojos recorrieron el taller con aprobación antes de dirigirse al grupo de funcionarios municipales. Buenos días, saludó cortésmente. Soy Antonio Vega, presidente del Consejo Nacional de Artesanías Tradicionales. El inspector González palideció visiblemente. Rodrigo, ajeno a la importancia del momento, continuó con su actuación. Perfecto, así tenemos más testigos, declaró con arrogancia. Este lugar es una vergüenza para el barrio y debe cerrarse permanentemente. El maestro Antonio arqueó una ceja, una expresión que yo conocía bien y que nunca presagiaba nada bueno para quien la provocaba. ¿Sabe usted que está pidiendo que cierre el taller del mejor carpintero artesanal del estado? El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo parpadeó confundido, como si las palabras no hubieran llegado correctamente a su cerebro. Disculpe. La directora del Instituto de Bellas Artes se adelantó, sacando una carpeta de su maletín. Permítame presentarme, doctora Patricia Ruiz, directora del IMBA. Diego Hernández es uno de nuestros artesanos certificados más distinguidos. Abrió la carpeta y mostró fotografías de mis trabajos. Sus restauraciones del mobiliario colonial del Museo Nacional fueron fundamentales para la preservación de nuestro patrimonio cultural. El presidente de la Asociación de Artesanos añadió: el año pasado ganó el Premio Nacional de Artesanía Tradicional por su serie de muebles inspirados en diseños prehispánicos. Rodrigo miraba las fotografías como si fueran objetos de otro planeta. Reconocí algunas: la mesa ceremonial que había creado para la Embajada Mexicana en España, los muebles que habían sido exhibidos en el Palacio de Bellas Artes, la cómoda colonial que había restaurado para el presidente municipal de la capital del estado. Pero él solo hace trabajos caseros, balbuceó mi hermano. Mesitas de centro y cosas así. El secretario de Cultura, un hombre elegante de unos 50 años, sonrió amablemente. Señor, las mesitas de centro de Diego Hernández están valoradas en más de 50,000 pesos cada una. Su trabajo es considerado arte funcional de la más alta calidad. El inspector González había guardado sus papeles y parecía buscar desesperadamente una salida de la situación. Maestro Vega, dijo con voz temblorosa. No sabía que el señor Hernández tenía estas credenciales. Por eso estamos aquí, respondió el maestro Antonio. Diego es demasiado modesto para promocionar sus logros, pero su trabajo habla por sí mismo. Se dirigió hacia una de mis piezas recientes, un escritorio de caoba con incrustaciones de maderas nativas. Esta pieza, explicó a los funcionarios, utiliza técnicas de carpintería que datan del siglo XVI, combinadas con un diseño contemporáneo que requiere décadas de experiencia para dominar. La doctora Ruiz sacó más documentos. De hecho, veníamos hoy a formalizar una propuesta. El gobierno federal quiere establecer un centro de capacitación en artes tradicionales, y Diego ha sido seleccionado para dirigir el programa de carpintería artesanal. Mi mundo se detuvo. ¿Un centro de capacitación? ¿Dirigido por mí? El secretario de Cultura asintió. El programa incluye financiamiento completo para equipamiento, expansión de instalaciones y contratación de instructores adicionales. Estamos hablando de una inversión inicial de 2 millones de pesos. Rodrigo se había quedado completamente mudo. El inspector González parecía querer desaparecer bajo tierra. Inspector, el maestro Antonio se dirigió al funcionario con autoridad tranquila. Supongo que las quejas ciudadanas fueron un malentendido. Un artesano de esta calibre es exactamente lo que una comunidad necesita para preservar su identidad cultural. Sí, por supuesto, tartamudeó el inspector. Debe haber habido una confusión en los reportes. Se acercó a mí con expresión avergonzada. Señor Hernández, lamento profundamente este malentendido. Su taller no solo cumple con todos los códigos, sino que representa un valor cultural incalculable para la comunidad. El oficial de clausuras había guardado discretamente todos sus documentos. El abogado municipal revisaba su teléfono como si hubiera recibido una llamada urgente. De hecho, continuó el inspector, me gustaría recomendar que su taller sea declarado Patrimonio Cultural del municipio. Esto le daría protección especial contra futuras confusiones. Rodrigo finalmente encontró su voz,
aunque sonaba extraña y débil. Pero, las quejas de los vecinos. El maestro Antonio se giró hacia él con una mirada que había perfeccionado durante décadas de enseñanza. ¿Qué vecinos exactamente? Porque según nuestros registros, 3 familias de esta calle han contratado a Diego para proyectos especiales en los últimos 6 meses. Todos expresaron su orgullo de tener un artesano de su calibre en el barrio. Yo. Además, intervino la doctora Ruiz, hemos estado investigando quién podría estar interfiriendo con el trabajo de nuestros artesanos certificados. La obstrucción de actividades culturales protegidas es un delito federal. El color desapareció completamente del rostro de mi hermano. Los funcionarios se despidieron rápidamente, prometiendo enviar la documentación oficial para la declaratoria de patrimonio cultural. El inspector González me entregó una tarjeta diferente a la de la semana anterior. Señor Hernández, si alguna vez tiene problemas con permisos o inspecciones, llámeme directamente. Su trabajo es invaluable para nuestra comunidad. Cuando todos se fueron, exceptuando al maestro Antonio, nos quedamos solos en mi taller. Rodrigo había desaparecido sin decir palabra. Maestro, comencé, pero él levantó una mano. Diego, ¿sabes por qué nunca te dije sobre las nominaciones, los premios, el reconocimiento oficial de tu trabajo? Negué con la cabeza. Porque quería que siguieras creando por amor al arte, no por reconocimiento externo. Pero cuando supe que alguien estaba tratando de silenciar tu talento, no pude quedarme callado. Caminó hacia mi banco de trabajo, donde tenía mis herramientas cuidadosamente organizadas. El centro de capacitación es real, Diego. ¿Te interesa? ¿Podría seguir trabajando en proyectos personales? Por supuesto. De hecho, es parte del programa. Los estudiantes aprenderán observando trabajos reales, no solo ejercicios de práctica. Sonreí por primera vez en semanas. Entonces sí, maestro. Me interesa mucho. 6 meses después, mi taller se había transformado en algo que nunca imaginé. El centro de capacitación ocupaba el edificio adyacente, conectado por una galería que exhibía trabajos de estudiantes y maestros. Carmen era ahora la coordinadora de programas, supervisando a 12 estudiantes de tiempo completo. La declaratoria de patrimonio cultural había llegado con una placa de bronce que instalamos en la entrada principal. Los turistas comenzaron a visitar regularmente, algunos contratando piezas personalizadas que enviábamos a todo el país. Rodrigo había desaparecido de mi vida casi completamente. Escuché que renunció a su puesto en el Comité de Desarrollo Urbano después de que varios vecinos descubrieran su papel en el intento de clausura. Su reputación en el barrio nunca se recuperó. La ironía no se me escapaba. Al tratar de destruir lo que él veía como un obstáculo para el progreso, había catapultado mi carrera hacia niveles que nunca habría alcanzado solo. Una tarde, mientras enseñaba a un estudiante los secretos del acabado a mano, vi a través de la ventana a Rodrigo caminando por la calle. Se detuvo un momento frente al taller, observando el letrero del centro de capacitación y la fila de estudiantes esperando la clase vespertina. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo la comprensión tardía de lo que había perdido al no valorar lo que tenía cerca. No salía a hablar con él. Algunas lecciones se aprenden mejor en soledad. Por la noche, después de que se fueran el último estudiante y Carmen, me quedé solo en mi taller como solía hacer antes. Pero ahora el silencio estaba lleno de posibilidades, no de incertidumbre. Tomé un trozo de cedro que había estado guardando para el proyecto especial, respiré profundamente el aroma familiar de la madera, y comencé a trabajar en lo que sería mi próxima obra maestra. Porque al final, eso era lo único que había importado siempre, crear belleza con mis propias manos, una pieza a la vez.